cima. ¿Quién no quiere llegar a la cima, lo más alto de la montaña? ¿Tú quieres? Yo también. Cada sábado compartiremos valores y caminos de vida que nos ayudarán en nuestro rumbo a la cima. Alegres y felices de estar nuevamente en rumbo a la cima. Un nuevo sábado de estar juntos, de compartir, de estar realmente juntos y aprendiendo. Lo más importante es que aprendamos. A veces en Facebook yo pongo seguimos aprendiendo. Y sí, la vida es un constante aprender. Desde que nacemos hasta que Dios nos llama, aprendemos. Como digo, yo siempre estamos en la escuela, usamos mochila escolar. Bueno, estamos contentos hoy con la presencia del pastor Esteban Boyarski. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, muy contento de poder compartir otra vez sobre algo de lo que dice la Biblia, sobre lo que dice la palabra de Dios. Y hoy en una fecha muy especial, previo a cuando recordamos y celebramos la resurrección de Jesús. Y yo dije el sábado pasado, y lo vuelvo a repetir, Esteban es el pastor de mi iglesia, es mi maestro. Y bueno, yo aprendo mucho. Y me acuerdo cuando el domingo pasado hablaste de la entrada triunfal. 3 actitudes que tuvo Jesús. Cuando Jesús estuvo alegre, cuando lloró y cuando estuvo enojado, en cuanto a la entrada triunfal. Pero hoy el tema va a ser la resurrección de Jesús para María Magdalena. Fue algo especial para María Magdalena la resurrección de Jesús. Dice la Biblia que a María Magdalena fue la primera persona que Jesús se le apareció cuando resucitó. Uno podría pensar, bueno, tenía 12 discípulos, quizás algunos de ellos fueron muy importantes en la fundación de la iglesia, pero eligió a una mujer, y eligió a una mujer muy especial, a María Magdalena, que dentro de un rato vamos a ver por qué era tan especial esta mujer, ¿no? Hay un pensamiento que dice, vivimos en un mundo donde se alternan las buenas y malas noticias. Sin embargo, las malas noticias corren más rápido que las buenas. Pero en esta tarde vamos a compartir una buena noticia. ¿El Evangelio qué es? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio justamente es buenas noticias. Es las noticias de la salvación que podemos recibir cada persona cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Esa semana puse un pensamiento en Facebook, un recuerdo, que decía, el dolor, la tristeza y la melancolía no deben eclipsar estos días hermosos de otoño. Recuerda que cuando las hojas caen, el cielo queda a la vista. No deben eclipsar estos días hermosos de invierno, primavera, verano y otoño, porque ten esperanza. La esperanza es todo, ¿no es verdad que sí? Es así, sin esperanza es imposible vivir. Te seguimos escuchando. Bueno, ese día, cuando María Magdalena, muy de mañana, dice la Biblia que fue a la tumba, dice la Biblia que era el primer día de la semana y siendo aún oscuro, fue hasta el lugar donde había sido enterrado el cuerpo de Jesús, donde había sido puesto más bien, no enterrado el cuerpo de Jesús. Y dice que esta mujer fue a aquel lugar con el fin de ungir el cuerpo de Jesús. Resulta que en aquella época a los fallecidos, como hoy los honramos nosotros yendo al cementerio con una flor, con una recordación, en aquella época se los recordaba ungiendo su cuerpo. Esta era una tarea que se debería haber hecho antes, pero como falleció previo al día de reposo y el día sagrado para los israelitas, tuvo que esperar que pasara el día sábado y bien tempranito, cuando podía hacerlo, fue hacia aquel lugar. Y dice que llevaba especias aromáticas, quizás llevaría alguna flor también para poder estar honrando a Jesús. Y en ese momento cuando llega, encuentra que la piedra del lugar donde había sido puesto Jesús estaba quitada y que estaba vacía la tumba. Y es interesante que esta mujer lo que hace en ese momento es ir a buscar a los discípulos de Jesús para que vengan. Y dice que vinieron, vieron el lugar y salieron nuevamente corriendo a buscar a los demás. Y en ese momento es que se da la primera aparición de Jesús resucitado. Y es en ese primer momento que se le aparece a María Magdalena, cuando estaba ella sola en aquel lugar.
Hay un pensamiento que escribe Salvador de Lutri en su libro Las estaciones. A ver, voy a leer el título bien. Las estaciones de la alegría. Y habla también de María Magdalena. Y en uno de sus pensamientos dice, era necesario que María Magdalena desviara la mirada del sepulcro y la fijara en Jesús. Presente y triunfante está Jesucristo resucitado, que vence el dolor, la muerte, el llanto y la corrupción, para proclamar la victoria de la vida. Por eso la resurrección es el comienzo del gozo y la alegría. La fe cristiana está relacionada con la vida y la esperanza. Es así, es el principio del triunfo, podríamos decir. Ahora, cuando María Magdalena fue y se encontró con la tumba vacía, no era en ese momento todavía el triunfo. No. Ella estaba llorando junto al sepulcro, y mientras ella estaba en ese lugar llorando, pensando en qué era lo que habría pasado con el cuerpo de Jesús, a quien ella quería honrar, seguramente pasaron muchas cosas por su cabeza. Naturalmente, María Magdalena estaba triste en ese momento porque había visto todo el proceso injusto por el cual había pasado Jesús. Jesús pasó por 4 juicios distintos, primero con los ancianos del pueblo de Israel, después fue a un juicio ante Pilato, después fue un juicio ante Herodes, después volvió ante Pilato, y en ninguno de esos juicios pudo ser hallado culpable de absolutamente nada. Sin embargo, fue castigado en cada uno de esos juicios y fue condenado en cada uno de esos juicios. Y María Magdalena estaba triste, naturalmente, como cualquier seguidor de Jesús, por la muerte de Jesús. Y había visto todo lo que había sucedido con Jesús. O sea que el momento de ella en ese momento era un momento de profunda tristeza, era un momento de profunda incertidumbre. Había visto todas las humillaciones por las que había pasado Jesús. En cierto momento dice la Biblia que le habían puesto una corona de espinas en la cabeza y golpeaban sobre la corona para que sangrara. Esto provocó que en todo ese proceso de sufrimiento de Jesús, el rostro de Jesús estuviera ensangrentado. Por otra parte, dice la Biblia que también en muchos momentos fue escupido, que fue maltratado de diferentes formas, que se burlaban de él de diferentes maneras. ¿Qué te parece, Esteban? Bueno, ahora en este momento no podemos. Si escuchamos un audio de Carolina. Carolina de nuestra iglesia aceptó a Cristo y su vida cambió. Vamos a escucharlo. Hola hermanos, me preguntaron qué hizo Jesús en mi vida, a lo cual emanaron muchas palabras que identifican los pequeños grandes milagros. La paz profunda, inexplicable, como dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Confianza, esperanza, protección, sentir a mi Padre Celestial cumplir estas promesas una y otra vez cuando la olvidaba. Isaías 41:10, yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te sostendré con mi diestra. Fidelidad. Cometiendo errores siempre me ama, 2 de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Orden, Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo. Para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Control, me manifestó de diferentes maneras que Dios tiene el control de todo. Con todas estas promesas cumplidas, tengo plena certeza que nada se escapa a su poder divino, aunque tenga muchos caminos para recorrer y aprender. Dios ha sido fiel y me ha mostrado siempre la meta donde debo de llegar, bajo su palabra, bajo su control. Dios ha sido fiel y me ha mostrado siempre el camino, y le doy gracias por eso. Espero que haya sido de bendición y felices Pascuas. Bendiciones. Dice Carolina. Es como siempre decimos en Rumbo a la Cima. En Rumbo a la Cima decimos las realidades de la palabra. Jesús nos da plena certeza. Jesús es fiel, no nos abandona. Eso es lo más lindo de la vida. Y Jesús fue fiel también en la vida de María Magdalena. Es así, fue fiel en la vida de María Magdalena. Ese era otro de los motivos del sufrimiento de María Magdalena, por todo lo que Jesús había hecho en su vida. Recién dijimos que había sufrido por todo lo que vio que pasó Jesús, por esos juicios injustos, por haber visto cómo lo maltrataban, cómo lo humillaban, cómo se reían de él. Pero también Jesús fue fiel en la vida de María Magdalena, porque dice la Biblia que
Jesús echó 7 demonios de la vida de esta mujer. Yo no sé si todos tenemos conciencia de lo que es una persona endemoniada, pero las personas endemoniadas tenían 2 características. Una, que eran agresivas en contra de los demás, y otra, que eran agresivas consigo mismo. Y hay ejemplos de esto en la Biblia. Y podríamos pensar que seguramente una mujer que estaba dominada y gobernada por demonios, no tenía una vida normal. Seguramente ella había perdido la relación con sus familiares, con sus hijos si los tenía, o con sus hermanos, con sus padres, con su esposo. Era una persona difícil para vivir con ella, seguramente vivía apartada de sus familiares. Pero dice que Jesús había echado 7 demonios de esta mujer. O sea que esta mujer, cuando estaba allí frente a la tumba, estaba recordando todo lo que Jesús había hecho por su vida. Tenía mucho por qué llorar María Magdalena delante de la tumba de Jesús. Y seguramente en esa mañana, cuando va a honrar el cuerpo de Jesús y se encuentra con que no está el cuerpo de Jesús, habrán pasado muchos pensamientos por su mente, ¿no? Bueno, ya no está el maestro, ni siquiera le pude ungir, ni siquiera lo pude honrar con una flor, no me pude ni despedir de él. ¿Sabes que María Magdalena fue de una de las últimas personas que estuvo al pie de la cruz? Dice que muchos de los discípulos habían huido, y sin embargo María Magdalena fue de las personas que estuvieron hasta el final acompañando a Jesús. Por eso decimos que María Magdalena era una de las personas que tenía mucho por qué llorar la muerte de Jesús y que hubiera desaparecido el cuerpo de Jesús. Y es interesante que esta mujer fue la que primero fue hasta ese lugar para poder honrar a Jesús, y también fue la primera persona a la que Jesús se le quiso aparecer. Qué maravilloso, ¿no? Dice la Biblia que ella estaba en ese lugar, estaba llorando frente a la tumba, cuando de repente detrás de ella le dicen: ¿por qué lloras? Y dice que ella pensó que era el hortelano, el cuidador de la huerta, de ese lugar, el que estaba hablando con ella. Pero en ese momento Jesús le dice María, la llama por su nombre. Y dice que ella, volviéndose, le dijo a Jesús: Raboni. Y en ese momento fue cuando se dio cuenta de que su maestro no estaba en la tumba, no porque alguien lo hubiera robado, no porque alguien lo hubiera sacado de ese lugar, sino porque había resucitado. Y es interesante la pregunta que le hace Jesús a María Magdalena: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, no? Y esto nos muestra la preocupación de Jesús por María Magdalena y por cada una de las personas que en algún momento pasamos por momentos difíciles, que nos preguntamos muchas cosas que no tienen respuesta para nuestra vida, que nos preguntamos por qué Dios permite esto que suceda en mi vida, por qué Dios permite lo otro. Jesús no es ajeno a nuestras situaciones. Como le preguntó a María Magdalena: ¿por qué lloras?, Jesús también nos pregunta a cada uno de nosotros: estoy preocupado por vos, ¿qué te pasa? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿En qué querés que te ayude, no? Y Cristo quiere ayudar a cada una de las personas. Por eso fue que murió en la cruz, por eso fue que lo hizo por amor, lo hizo sin tener ninguna responsabilidad de las cosas que lo acusaban, simplemente lo hizo por amor a nosotros. Porque ese lugar de la cruz nos correspondía a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debió haber muerto en la cruz por nuestros pecados, pero ese lugar fue ocupado por Cristo, y dice la Biblia que lo hizo por amor. Vamos a escuchar ahora un tema de Marcela Gándara: Digno es el Señor. Porque por ella podemos entrar a tu presencia. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor.
el Señor, no solo para recordarlo en esta semana en que las recordamos y celebramos, sino cada día en nuestra vida. Saber que Dios está a nuestro lado y, como dijo Esteban, Él se preocupa de nosotros. ¿Por qué lloras? Hay momentos que nosotros necesitamos su guía y Él la da. En esta semana pasada yo busqué la guía de Dios y Él me la dio. Entonces alabé a Dios por la respuesta, porque hizo lo mejor en mi vida y obró. Hay que buscar a Dios y depender de Él en todo momento. El lunes seguimos escuchando Palabra de Dios a través de Lluvias de Bendición con Jorge Friade a las 11:30 de la mañana. Y el sábado a las 3:30 en Rumbo a la Cima nos visitará la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. ¿Y qué tema? ¿Cómo comemos? ¿Cómo comemos? ¿Significa la gordura que somos sanos? Vamos a preguntarle a ella. No, ella no me dijo eso, pero yo se lo voy a preguntar. ¿Cómo comemos? Aplicado no solamente a la comida física, sino a la comida espiritual que cada uno necesitamos. Bueno, como siempre, líneas de contacto, el 094-739-819. Te seguimos escuchando, Esteban. Bueno, como decía, Jesús le hizo esa pregunta a María Magdalena, ¿por qué lloras? Y uno se podría decir, bueno, pero no es que Jesús sabía todas las cosas. ¿Para qué le tiene que preguntar a María? ¿No sabía por qué estaba llorando María Magdalena? Y uno puede pensarlo de esa manera, pero en realidad, cuando Jesús le pregunta a María Magdalena ¿por qué lloras?, no es porque Jesús necesitaba esa respuesta. La que necesitaba la respuesta era María Magdalena. Y María Magdalena era la que necesitaba decirle a Jesús por qué estaba llorando. No es que Jesús necesitaba que ella le contara para él saber, sino que María Magdalena tenía la necesidad de contarle a Jesús por qué estaba llorando. Y también cada uno de nosotros tenemos cosas para contarle a Jesús. Tenemos quizás situaciones que no son buenas en nuestra vida para contarle, quizás hay fracasos en nuestra vida que tenemos que compartirle, quizás tenemos que compartirle errores, tenemos que confesarle pecados, tenemos que contarle cuáles son nuestras necesidades, y Cristo siempre está abierto para escuchar sobre nuestras necesidades. Y es bueno que nosotros podamos contarle a Cristo, que podamos contarle a Jesús sobre cada una de nuestras necesidades, especialmente si hay alguna necesidad especial. Si hay alguna necesidad que tiene que ver con nuestra salud, si hay alguna necesidad que tiene que ver con algún problema con algún familiar, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, nuestros hermanos, quizás hay alguna necesidad económica. Todas esas necesidades nosotros tenemos que saber ponerlas delante de Jesús, sea la necesidad que sea. Hace unos días estaba hablando con una hermana de la iglesia y me contaba sobre la necesidad que tenía por su soledad. Hace un tiempo atrás había perdido a su esposo, unos meses después perdió a su hijo que estaba enfermo y que lo había cuidado durante mucho tiempo, y me contaba sobre su soledad y la necesidad que tenía en cuanto a ese tema. Y le digo, bueno, vamos a orar, y estuvimos orando juntos. A los pocos días, a la semana, la veo y la vi muy contenta. Entonces le pregunto, ¿por qué estás tan contenta si estabas tan mal hace una semana atrás? Y me dice, ¿te acordás que oramos por la soledad? Dios me puso una familia para ir a visitar. Qué lindo. Y dice, y nos pusimos tan, ya me considero una parte más de la familia. Si no llamo, si no estoy cerca de ellos, ya se preocupan a ver qué pasó que no estoy cerca de ellos. Y alguno piensa, bueno, si es un problema de soledad, quizás Cristo le hubiera mandado a alguien para que la mimara, para que la ayudara, para que la acompañara. Sin embargo, le mandó algo mucho mejor, alguien por quien preocuparse, alguien a quien ayudar, alguien a quien acompañar, alguien a quien aconsejar. Entonces es bueno cuando le llevamos nuestras necesidades a Cristo, y Cristo siempre nos responde. Pero volviendo a María Magdalena, Jesús le preguntó, ¿por qué lloras? Y después le preguntó, ¿a quién buscas? Y son dos preguntas que Jesús le hizo en ese momento a María Magdalena. Ahora, es interesante que María Magdalena estaba escuchando la voz de Jesús, pero ella pensaba que era otra persona la que estaba hablando con ella. Pero cuando Jesús la llama por su nombre y le dice María, ella recién ahí reconoce
a Jesús. Y es interesante esto que lo reconoció cuando Jesús la llamó por su nombre. Y Cristo sabe el nombre de cada uno de nosotros. Cristo se preocupa por cada uno de nosotros y se ocupa personalmente por cada uno. A veces nosotros somos indiferentes, pero Cristo se preocupa por cada uno de nosotros y lo hace personalmente. Y en ese momento cuando Cristo le dice María, y ella se da vuelta y le dice maestro, Raboni le dice, que en hebreo que es maestro, ya todo el estado de ánimo de María cambió. Ya todo lo que eran las dudas, todo lo que era el llanto, todo lo que eran las preocupaciones, todo lo que era ese sentimiento de derrota, ese sentimiento de falta de esperanza, toda la muerte se transformó en vida en la vida de María. Y empezó a nacer el futuro nuevamente en María. Y es interesante que esto haya sucedido cuando Jesús la llamó por su nombre. Y Jesús nos llama por nuestro nombre a cada uno de nosotros y se preocupa por nuestras necesidades, llamándonos específicamente por el nombre de cada uno de nosotros. Y toda esa angustia que tenía María Magdalena se transformó en paz, se transformó nuevamente en esperanza y se transformó en victoria. Por eso digo, es una privilegiada María Magdalena de haber sido la primer persona que encontró esta nueva esperanza en su vida a través de Jesús. Y esa misma esperanza que Dios le dio a María Magdalena es la misma esperanza que pone cada día en cientos y miles de personas alrededor del mundo cuando empiezan a confiar en Cristo, cuando empiezan a reconocerlo a Cristo. María Magdalena escuchaba a Jesús, pero no sabía que era Él el que estaba hablando. Pero cuando reconoció quién era Jesús, ahí empezó a cambiar su vida. Por eso digo, lo importante que es no solamente conocer de Jesús, sino reconocer quién es Jesús, el Maestro, como le dijo. Es hermoso, como tú dijiste, conocer a Jesucristo. Es un camino de todos los días, no es solamente Semana Santa, de todos los días. Entonces tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Si tú no tienes iglesia, decinos, Esteban, dirección. Bueno, para mañana, ¿dónde podemos reunir? Mañana nos vamos a estar reuniendo en la Iglesia Evangélica Armenia del Buceo, en Asamblea 4164, el culto es a la hora 10 y mañana va a ser un culto especial de recordación de la resurrección de Jesús. Vamos a tener un culto especial allí donde vamos a participar de lo que los cristianos llamamos la Cena del Señor, y es una linda oportunidad para escuchar y seguir aprendiendo sobre la resurrección de Cristo. Mañana específicamente vamos a hablar de todo lo que de algunos acontecimientos que sucedieron en esa semana, especialmente en esos últimos días de Jesús, y que a veces no le damos tanta trascendencia, porque para algunos Jesús es solamente que murió en la cruz y después resucitó, pero hay otras cosas que sucedieron en el medio de esa semana que son interesantes para poderlas entender y aprender. Por supuesto que todo en la vida de Jesús nos va a llevar a la muerte en la cruz y a la resurrección, pero hay otras cosas importantes que nos ayudan a entender la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es el domingo a las 10 de la mañana en Asamblea 4164. Y por la tarde, en Martín García 2293, vamos a estar compartiendo también de la palabra de Dios. Vamos a tener una reunión especial, una reunión donde también vamos a seguir aprendiendo de la muerte de Jesús, las consecuencias que tuvo. Y después vamos a terminar con un agasajo, nos vamos a estar agasajando unos a otros en esa tarde con un lunch y vamos a estar compartiendo un tiempo agradable juntos. Vamos a escuchar ahora Si alguna vez te preguntaste. Y después seguimos. Si alguna vez te preguntaste si Jesús sabe lo que sentís cuando el consuelo no está, la traición llega y el dolor se desata, esta es la semana en la que escuchás su respuesta, sí. Si te preguntás si a pesar de todo Él permanece cerca tuyo y levanta tu cabeza otra vez, esta semana es la respuesta, sí. Y si somos honestos, cuando vuelvan a pasar las horas y hayan pasado estos días de Pascua, pocos de nosotros anhelaremos un trozo de chocolate más, cuando todavía sigamos esperando respuestas y necesitemos nuevas fuerzas y retener la paz en nuestra mente y corazón. Vamos a recordar y anhelar tener el poder de Dios en nuestra vida para dar ese paso más. Este tiempo nos recuerda que ningún dolor es para siempre y que tenemos esperanza,
porque Jesucristo ya no está en la cruz. Cristo ha resucitado y Él es más poderoso que la muerte misma. Apocalipsis capítulo 1 dice: cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mirá, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Dios nos ama tanto que envió a su único Hijo para sufrir el castigo que merecían nuestros propios pecados. Hay salvación en esa cruz y está vacía. Hay victoria en esa cruz. Y si la tumba está vacía y no pudo retenerlo, y si el mismo poder a través del Espíritu Santo está en nuestras vidas, entonces no tenemos por qué mantenernos derrotados, porque no somos definidos por los pensamientos limitantes. Es Jesucristo quien define nuestro futuro. Y estamos aquí, en medio de lo desordenado de este mundo. Pero nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, se levantó aquel domingo de Pascua al amanecer. Y por eso nosotros también podemos levantarnos hoy. Este es el centro de nuestra esperanza. Hay un Salvador y nos transforma la vida para siempre, para el mañana, sana el ayer y hoy mismo está esperándote. Abrí tu corazón, invítalo a tu vida. No importa el desorden, Él sabe cómo hacerse cargo de eso. En Él está la verdadera historia de quién sos y para qué fuiste creado. No hay jueves para siempre, no hay viernes eterno, ni el sábado de la espera se siente interminable. Cuando Dios ofrece en Jesús la esperanza y la victoria del domingo. Porque Él se levantó, te ofrece por amor levantarte hoy también. ¿Le vas a decir que sí? Su gracia nos sostiene para siempre. Es hermoso tener a Jesús en la vida y es hermoso compartir con la familia de la fe. ¿Podemos compartir, Esteban? ¿Cómo no? Me gustó mucho lo que dijo Fanny, ¿no? Cómo Dios, Cristo cura y sana las heridas del corazón. Y como sanó las heridas del corazón de María Magdalena, puede sanar las heridas del corazón de cada uno de nosotros. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que Él está esperando que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón. Y la decisión es de cada uno de nosotros. Como te dije, Cristina, mañana a la tarde, entonces a las 18 horas, también los esperamos en Martín García 2293, cerca de Tres Cruces. Martín García 2293 a las 18 horas. Bueno, te queremos agradecer, Esteban. Yo sé que tu agenda está muy complicada, pero siempre estás dispuesto a venir a Rumbo a la Cima. Muchas gracias por estar en Rumbo a la Cima y como siempre nos encontramos el próximo sábado en Rumbo a la Cima. Que tengan una feliz Pascua. Mañana. Muchas gracias. Felices Pascuas.